Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. El pasado 22 de noviembre, jueves, se presentó en Madrid el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, presentado a nivel internacional. Es el único informe redactado por una institución católica que hace referencia a la situación de este derecho fundamental en todos los países del mundo y para todos los credos. Sin duda, pues más aún en nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, un estudio a tener en cuenta y que pues solemos citar a menudo en nuestros programas, por eso queríamos conocerlo de cerca. Para hacerlo tenemos al otro lado del teléfono a don Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Javier, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con todos vosotros. Es una pregunta de perogrullo, como se dice, pero empezamos desde lo más básico, porque desgraciadamente es algo que hay que repetir constantemente, a ver si ya se nos queda bien grabado en nuestras cabezas. ¿Qué significa la libertad religiosa? Pues la libertad religiosa significa la posibilidad de respetar un derecho absolutamente fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, por el cual se reconoce que cualquier persona tiene el derecho de tener, de mantener o de cambiar una fe, y de que ésta pueda ser expresada en público o en privado, y pueda ser vivida de forma privada o comunitariamente. Entonces esta gran definición que se saca prácticamente del articulado de la Declaración de Derechos Humanos tiene muchas consecuencias tanto a nivel personal como a nivel social, y se trata de un derecho fundamental que normalmente suele ser, o se dice que es un barómetro de cómo se respetan otros derechos importantísimos en nuestra sociedad, y de tal manera que cuando se vulnera el derecho a la libertad religiosa suele ser señal de que se vulneran otros muchos derechos importantísimos. Claro, libertad religiosa es libertad de creer, ¿no? O no creer, que atañe pues también a libertad de conciencia, que es la libertad de elegir, ¿no? Pues en la vida lo que uno cree mejor. Y como bien dices, ¿no? Atañe a muchísimos derechos. A raíz de la publicación de este nuevo informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, ¿cuáles serían las principales conclusiones o cómo estaría a raíz de este informe la libertad religiosa en el mundo? Sí, pues una de las principales conclusiones que extraemos del informe es que nada menos que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Entonces esto nos llama muchísimo la atención. En el informe se analizan 196 países, prácticamente todos los que existen en el mundo, y claro, decir que en el 61% de la población mundial pues es muchas personas, lo cual quiere decir que gran parte de la humanidad no se reconoce, se viola, se discrimina, se persigue al que tiene cualquier tipo de credo religioso. Entonces esta conclusión ya de por sí es muy llamativa. Por otra parte, también sabemos que hay nada menos que 38 países del mundo donde hay violaciones importantes a este derecho, 21 de los cuales es en países donde hay una persecución manifiesta a cualquier tipo de credo que no sea el credo oficial, y 17 países que sufren discriminación por razón de su fe. La discriminación puede ser desde a nivel social, desde la dificultad para tener un visado, para vestir como cada uno quiera en la calle,
para acceder a la educación, tanto universitaria como en las escuelas, para acceder a determinados puestos de trabajo, en definitiva para ser reconocido como un ciudadano con todas las garantías de la ley y donde se le respeten todos sus derechos. De estos 38 países donde este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, identifica violaciones importantes a la libertad religiosa, llama la atención pues estados como China, India, que son grandes potencias económicas emergentes, países además pues con un potencial tecnológico, armamentístico, incluso recordamos que India es un país con la bomba atómica, ni más ni menos, pero que pues no hay este derecho tan básico como el de libertad religiosa. Por ejemplo, en concreto, en el caso de estos dos países, si quieres empezamos por India, ¿cuál es la situación allí para que este país sea calificado como que hay persecución religiosa por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018? Sí, que hay persecución y que ha sufrido un clarísimo empeoramiento de su respeto o no respeto, en este caso, a la libertad religiosa. Todo viene originado por el gobierno que rige actualmente la totalidad de la India. Luego hay distintos gobiernos en cada estado, pero el gobierno que rige la totalidad de la India es un gobierno de carácter hinduista, con una ideología nacionalista, una ideología que es muy extrema, muy radical y que por ejemplo no permite el cambio de religión, o sea, dificulta muchísimo el que cualquier persona se pueda convertir a otra religión, salvo que sea el hinduismo, que quieren unir el país todo bajo una bandera, que está muy bien, pero claro, no bajo una misma religión necesariamente, porque es una violación clarísima del respeto a la libertad religiosa. Entonces, la extensión de este pensamiento a diferentes estados del país, el tener leyes anticonversión, el no permitir muchas veces la facilidad para poder vivir las fees que no, los credos que no son mayoritarios, pues nos hace darle un calificativo muy negativo a este país que, como dices, es uno de los países más poblados del mundo. Otro de los países más poblados del mundo, de hecho el país más poblado del mundo, China, esa gran potencia asiática, más de 1.400 millones de personas, donde, bueno, pues todos, no sé qué grado de porcentaje, pero un alto grado de porcentaje de productos y de cosas que tenemos por casa son made in China, ¿no? Un gran potencia económica, por tanto, comercial, sin embargo, pues en derechos humanos suspende y en concreto en libertad religiosa, pues saca negativo, ¿no es así? Sí, efectivamente, China es un país con muchísimas dificultades para vivir la libertad, pese a que vive en un liberalismo económico cada vez más notorio, pero sin embargo en el campo de las libertades pues deja mucho que desear. El campo de las libertades religiosas, el problema viene básicamente de que el gobierno chino no quiere la injerencia de ningún gobierno extranjero y entonces relaciona determinadas religiones con injerencias de otros gobiernos extranjeros. De esta manera la Iglesia Católica se considera que es el Vaticano el que está inmiscuyéndose en su país en ciertas cosas que no quiere que se metan, pues entonces lo considera una interferencia y lo mismo puede ser aplicable a otras religiones, o sea, en definitiva que quiere controlar ellos directamente. Para eso crean un ministerio propio, que es el ministerio que se encarga de las minorías religiosas, que ellos controlan, donde pues lo dominan de todas las maneras posibles. Entonces esto hace que sea un país donde la libertad religiosa es muy difícil. Para la Iglesia Católica se sabe que hay una iglesia clandestina, una iglesia que tiene que vivir prácticamente en las catacumbas, y han fomentado muchísimo, pues de alguna manera, la división, creando una propia iglesia patriótica. En cualquier caso, siendo negativo toda esta situación, puedo decir que China tiene también motivos para la esperanza, motivos para que poco a poco vaya saliendo de esta situación, y un motivo para la esperanza no cabe duda que en concreto para la Iglesia Católica es el acuerdo muy reciente que se ha firmado entre el Vaticano y el gobierno chino, que tiene que desarrollarse y que tiene que crecer,
y por el cual pensamos que puede lentamente, pero haber alguna mejora para la religión católica. Este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, recordamos, estamos hablando con don Javier Menéndez Ros, director de esta institución pontificia en España, y que ha publicado el pasado 22 de noviembre este gran informe a nivel mundial, en concreto, más hablando en concreto de la religión católica cristiana, vemos como es uno de los grupos pues que sufren más esta falta de libertad religiosa en el mundo, ¿no es así, Javier? Así es. Sí, la verdad es que es complicado, y nosotros, si tuviéramos que decir un veredicto de cómo está la situación en el mundo, podemos decir sin miedo a equivocarnos que ha habido un empeoramiento generalizado, cosa que tristemente tenemos que decir cada 2 años, que es cuando editamos nuestro informe. Ha habido un empeoramiento y hay motivos para la preocupación porque cada vez es un derecho más violentado. Algunos de los datos referidos concretamente a los cristianos en el mundo a raíz de este informe de libertad religiosa evidencia, por ejemplo, que más de 300 millones de cristianos viven en países donde hay persecución. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, la situación en la que están pues estos hermanos nuestros en la fe? Sí, el cristianismo, curiosamente, da la casualidad que, siendo la religión mayoritaria del mundo o la más numerosa en cuanto a número de fieles, sí, por otra parte es también la religión más perseguida. Es la religión que la cruz es un símbolo de contradicción, como dice el Evangelio, ¿no? Y esto se produce en muchísimos países y con muchísimos cristianos. En concreto, la cifra es que nada menos que 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución a la fe, o sea que la mayor parte de ellos lo sufren en sus propias carnes, y 178 millones de cristianos más viven en países donde hay discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% de los cristianos del mundo vive en países donde su fe está o perseguida o discriminada. O sea que el vivir con normalidad, con libertad de culto, libertad de práctica, libertad de poder convertirse a otra fe o de mantener tu fe, es un auténtico lujo, incluso para los cristianos en el mundo. Javier, además Ayuda a la Iglesia Necesitada no solo se limita a hacer este informe Libertad Religiosa en el Mundo, sino que también trata de responder a esta situación de falta de libertad, sobre todo las comunidades cristianas en tantas partes del mundo. Hemos citado antes India, China, donde en concreto los cristianos también están en el punto de mira de la intransigencia religiosa, también Oriente Medio, muchos países de África como Nigeria, Egipto, recordemos, también incluido en ese gran continente, aunque más próximo a la cultura árabe, ¿no? Y también se engloba dentro de Oriente Medio. ¿Qué respuestas realizáis concretamente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada para paliar esta falta de libertad religiosa en el mundo y apoyar a esas comunidades cristianas que están sufriendo esta falta de derechos? Sí, efectivamente, una cosa es lo que nosotros pretendemos, que es contar al mundo la realidad de la falta de libertad religiosa y en concreto de cómo afecta a muchísimos cristianos y por supuesto de denunciar estas violaciones, pero por otra parte nosotros intentamos unirnos en oración con todos esos cristianos que sufren en su fe, que tienen pocos recursos, y por supuesto dotarles de proyectos. En concreto, lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada es sostener la evangelización, sostener a la Iglesia Católica en su labor pastoral. Entonces lo que hacemos es tener proyectos para formar a sacerdotes, para ayudar a los seminaristas a que puedan seguir adelante, a novicias y religiosas tanto de clausura como de vida activa, a laicos que juegan un papel fundamental en las catequesis en muchísimos países, que los vemos y los admiramos muchísimo cómo trabajan y se dejan la vida realmente, y a construir iglesias, en definitiva a que la fe permanezca y que la fe la pueda practicar en todos estos países, la fe católica, pues todo aquel que quiera y lo desee y se quiera acercar al mensaje de Cristo desde la Iglesia Católica.
Hemos hablado de países de otros continentes, Asia, África, pero también este informe se refiere a los países de Europa. ¿Qué está pasando aquí en Europa, en nuestro continente, a grandes rasgos, a raíz pues de este informe Libertad Religiosa que relata sobre la situación de este derecho aquí? Bueno, yo creo que hay dos factores. Uno que desgraciadamente es muy visible, que todos somos muy conscientes, que a raíz especialmente de las guerras en Oriente Medio, tanto la guerra de Irak como la guerra de Siria, ha habido un aumento de los atentados terroristas de tipo yihadista. Todos hemos sufrido en nuestras carnes, hemos visto como en Barcelona, en Madrid hace años, en París, en Alemania, en Bélgica, en Bruselas, en Inglaterra, pues en tantos otros sitios el zarpazo del yihadismo ha sido tremendo y yo creo que ha sobrecogido a toda Europa de una forma radical. Eso unido pues a esa población musulmana que puede vivir en paz, pero que algunos de ellos optan por la radicalidad y por la violencia y por exterminar a lo que consideran sus enemigos, pues no ha hecho que aumente muchísimo el número de atentados por parte del yihadismo, con todo el peligro que esto lleva consigo, de que se expanda, de que más gente quiera participar y quiera unirse a esta guerra santa, que es como para algunos de ellos consideran y es fundamental, y este es un tema de evidentemente peligro. Y el otro gran peligro de Europa, que lo hemos señalado muchas veces, pues yo creo que lo constituye el laicismo cada vez más agresivo, el laicismo que quiere que la religión se quede en el interior de las casas, de las familias, en el interior de las sacristías, que no tenga influencia pues en la vida educativa, en la vida universitaria, en la sociedad en definitiva, en la vida política, y que le coarta bajo la capa de no ser un Estado religioso, pues imponen no un Estado laico, sino un Estado laicista con una agresividad hacia el hecho religioso. Y esto es un tema muy peligroso que cada vez se está dando más en Europa, ciertamente. Y del cual habla también este informe Libertad Religiosa con mucho atino y con mucha propiedad, porque bueno, pues cada uno de esos datos vienen avalados, recogidos en algún medio de comunicación, llevados a cabo, redactados por un equipo editorial y por un conjunto de especialistas en la materia. Antes de terminar, Javier, sí que me gustaría hacerte una última pregunta. Tú, además de pues conocer de primera mano esta información a través de este informe, lo conoces en persona, porque has tenido la oportunidad de viajar pues a algunos de estos países donde no hay libertad religiosa y donde especialmente la comunidad cristiana, como decíamos antes, sufre pues esta falta de este derecho fundamental. Por ejemplo, más concretamente en Pakistán. Entonces, a raíz de esa experiencia, de tu conocimiento de la comunidad cristiana en Pakistán, ¿cómo afecta? ¿Cómo es ya en lo práctico? O sea, fuera de las leyes, fuera de la letra escrita, el no tener libertad religiosa en tu día a día. ¿Cómo lo viven allí los cristianos en Pakistán? Que yo creo que es bastante ilustrativo para la audiencia de Radio María. Sí, además todos estamos especialmente sensibles con todo el caso de Asia Bibi, esa madre católica pakistaní presa durante 9 años en cárceles por un posible delito de blasfemia. Tenemos, pues yo creo que esa sensibilidad mucho más a flor de piel, ¿no? Sí. El cristiano pakistaní para mí es un auténtico héroe. Son personas excepcionales, como también en otros países que sufren muchísimo el zarpazo de la agresión a su fe. En Pakistán son ciudadanos de segunda categoría, donde clarísimamente son discriminados socialmente, tienen los peores trabajos, tienen un acceso difícil muchas veces a puestos de trabajo, a universidades, etcétera. Y donde el cristiano, pues a consecuencia de eso, se tiene que unir muchísimo más. Las comunidades cristianas son mucho más que un sitio donde simplemente se juntan en la misa del domingo, sino que se unen en la alegría de vivir la fe, pero se unen también en la alegría de compartir las lágrimas cuando les atacan, cuando el terrorismo les asesina, cuando les secuestran, cuando les acusan de delito de blasfemia. Entonces, es el sentido de comunidad lo viven de una manera
que ojalá lo viviéramos en Occidente. Ellos se sienten iglesia, y no solo ya entre ellos, sino que también sienten la fuerza de nuestras oraciones, que formamos una única comunidad, y la fuerza de la unidad de toda la Iglesia católica, y esto es muy importante. Y luego tienen un sentido de perdón impresionante. O sea, no es una iglesia rencorosa, no son personas rencorosas que viven eternamente amargadas queriendo vengar los actos de ofensa que hayan podido recibir, pese a que algunos de ellos son terribles, como quitar la vida de forma miserable de muchas personas, sino viven de verdad el perdón de Cristo, y esto a mí es algo que me impresiona muchísimo, y lo hacen desde una visión de alegría y de esperanza, que la verdad es que solo puede venir de Dios. Don Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que hoy nos ha traído aquí a Perseguidos pero no olvidados en Radio María, el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Nos unimos a esa oración por los cristianos perseguidos en el mundo, a esa comunidad de Pakistán también que sufre pero que tiene esperanza, y esperamos volverle a tener aquí pronto en nuestro programa. Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, 2 months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Napa Know-How. Right now, get a 5-quart jug of Napa conventional motor oil for just $11.99. That's a pretty unbelievable deal for a pretty unbelievable oil. But trust us, it's totally real, but only for a limited time. So get your 5-quart jug of Napa conventional motor oil for only $11.99 today. Quality parts, helpful people. That's Napa Know-How. Napa Know-How. General States pricing. Sales prices do not include applicable state, local taxes, or recycling fees. Limit 6 per customer. Offer ends 6/30/19.